Somos www.positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Nuestros 7 objetivos son holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Emitimos nuestra programación desde nuestro estudio en Miami, más de 50 programas de lunes a viernes, más de 30 ciudades alrededor del mundo y más de 50 expertos nos acompañan en el despertar de la conciencia. Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, India, Alemania, España, todos estos países dicen presente a nuestro movimiento mundial y cada día se unen más. Visita nuestra página, nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Disfruta, aprende y comparte. Para participar en nuestros programas, comunícate vía WhatsApp al número +1 786 682 4475, Estados Unidos. Bienvenidos a un espacio en positivo, con una visión holística e incluyente, que pretende sensibilizarnos para alcanzar la reconexión y poder entender así el propósito espiritual de cada una de nuestras experiencias, condiciones y circunstancias de vida, para el crecimiento y la evolución de la conciencia como individuos y planetarios. Prestemos atención a estas consideraciones desconsideradas. Hola, saludo al maravilloso público que nos escucha por positivoextremoradio.com. El día de hoy vamos a hablar de una de esas condiciones que aquejan a una gran cantidad de personas sin distingo de edades, como lo es la artritis reumatoidea, una condición autoinmune. Hoy nos acompaña una joven llamada Claudia Díaz, quien es ingeniero industrial y tiene unos 30 años de edad. Vive en Bogotá, pero llegó a nosotros hace aproximadamente unos 6 años padeciendo artritis reumatoidea infantil, porque a ella se le desarrolló ese proceso cuando tenía 3 años. Podrán imaginarse lo que representa la artritis. Artritis significa inflamación de las articulaciones. Una niña que tiene inflamadas las articulaciones, por lo tanto no puede moverse con libertad y tiene entonces cierto grado de atrofia muscular, porque al no moverse adecuadamente los músculos no se desarrollan. Se podrán imaginar de todas las frustraciones, una niña que no montaba en patines, que no montaba bicicleta, que no podía salir a correr, ni a jugar, ni a practicar deportes. ¿Qué cantidad de limitaciones y de frustraciones pudieron haberle generado a ella esa circunstancia? A lo largo de su vida recibió cantidad de tratamientos médicos, que ella misma nos contará algunos de ellos, hasta que llegó a nosotros y tuvo la oportunidad de escuchar lo que era una propuesta terapéutica distinta. Entonces, ¿quién mejor que ella para que nos cuente un poco lo que significa entonces esta experiencia desde su infancia hasta el momento que nos conoce y cuáles fueron sus impresiones? Hola Claudia, mi amor, ¿cómo estás? Quisiera que entonces aproveches este momento para que nos digas un poco cómo fue tu experiencia durante la infancia y cuáles fueron tus impresiones cuando escuchaste nuestra propuesta terapéutica, cuando llegaste al centro de Hoffman Holistic Health Clinic en la Hacienda La Concepción. ¿Qué impresión te dio? ¿Cómo fue todas esas primeras impresiones con las cuales tú te encontraste y que te llevaron a iniciar este nuevo proceso que te condujo a estar en las condiciones que te encuentras hoy en día? En mi opinión, sanada de un proceso de más de 20 años de padecimiento, en el cual hoy en día ha logrado normalizar todos sus valores y
todo lo que serían pues los procesos inflamatorios de su organismo y todos los indicadores de inflamación fueron desapareciendo gradualmente, como ella nos contará, y hoy en día ha tenido la dicha de lograr lo que muy pocas personas con artritis han hecho en su vida, y si lo han hecho ha sido por un inmenso sacrificio. No así el caso de ella, que es el de poder convertirse en madre. Porque podrán imaginarse que alguien que consuma sales de oro o metotrexate, que es quimioterapia, o cortisona, inmunosupresores, antiinflamatorios, etcétera, pues no puede salir embarazada, ya que eso comprometería la vida del niño. Así que ella ha logrado convertirse en esposa, en madre y llevar una vida profesional exitosa, muy comprometida, que la ha llevado incluso a irse de Venezuela y a probar una nueva vida y una nueva circunstancia en nuestro país vecino, Colombia, donde reside hoy en día y desde donde nos está conversando y charlando. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Para mí es un inmenso honor compartir con mi doctor Efraín. Él ha sido mi mentor, mi guía, mi consejero, y gracias a él y a todo su equipo terapéutico logré el camino para yo encontrar esto que tanto anhelamos, que es estar sana. Pues sí, voy a contar un poquito acerca de todo lo que ha sido mi proceso, empezando desde la infancia. Realmente yo no tenía conciencia de, de la enfermedad, porque se podrán imaginar, a los 3 años apenas somos muy pequeños y nosotros simplemente aceptamos lo que nos dicen nuestros padres, lo que dice nuestra familia. Y desde que yo tengo uso de razón, para mí era normal tener un proceso de enfermedad, para mí era normal acudir a un hospital constantemente, era normal tomar medicamentos, sacarme la sangre cada 15 días, tener control médico muy estricto. Para mí era normal, en teoría, tener algo, ¿sí? No era que me sentía enferma, porque gracias a Dios mi familia nunca lo enfocó desde ese punto de vista, pero sí me di cuenta que yo tenía muchos cuidados, sobre todo el cuidado de mi mamá. Y bueno, quiero también explicar lo que es un proceso autoinmune y qué es la artritis. A mí se me diagnosticó artritis crónica juvenil y pues obviamente con el paso de los años se desarrolla artritis reumatoide. La artritis es un proceso degenerativo autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Degenerativo es que con el paso del tiempo la funcionalidad del cuerpo se ve comprometida y poco a poco se va perdiendo el 100% de la funcionalidad. También un proceso autoinmune significa que en teoría el cuerpo no funciona en armonía. Significa que mi propio cuerpo se autoatacaba. Entonces ya desde un principio había alguna anomalía o algo que no estaba funcionando bien en mí. Entonces desde temprana edad yo recibí de los mejores expertos del país, los mejores tratamientos, la mejor atención médica, pues gracias a Dios. Me estaban dando lo mejor que tenían en ese momento. No hay que juzgar, porque para ese momento era lo que mejor me podían hacer. Yo recibí desde muy temprana edad sales de oro. Las sales de oro es un medicamento que se le da a las personas que tienen tuberculosis, y por ese motivo cada 15 días me tenían que hacer exámenes en sangre para revisar que los efectos secundarios no fueran tan agresivos conmigo. Recibí metotrexate, plaquinol, diclofenac, y aparte de eso multivitamínicos, una cantidad de medicinas adicionales como para compensar esos efectos secundarios que me podían dar. Así transcurrió mi infancia. Lo que recuerdo de mi infancia es que ciertamente siempre quería jugar, siempre quería competir, porque una de las cosas que aprendí que nos caracteriza a todas las personas que tenemos una patología es que tenemos cosas en común. Y en mi caso, yo siempre quería ganar, siempre quería competir y quería ganarle a mis amiguitos. Pero como no podía,
porque por alguna extraña razón siempre corría más despacio, siempre de alguna forma estaba limitada mi movimiento. Entonces, desde muy temprana edad desarrollé estrategia para poderles ganar, porque no me iba a quedar con esa, yo quería ganar. Entonces empecé a estudiar los movimientos de mis amiguitos para de alguna forma tener ventaja, porque si no, ¿cómo hacía? Yo no había forma en el mundo de que yo les pudiera ganar. Entonces, desde muy chiquitica empecé a desarrollar esa parte. En mi adolescencia, que ya empieza la etapa rebelde, eh, no me sentía que había algo extraño en mí, nunca me sentía a gusto conmigo, sentía que había algo extraño, nunca lo podía explicar qué sentía y me sentía extraña, me sentía diferente a los demás, no entendía, no comprendía. Ahí fue cuando yo empecé a preguntarme qué es lo que ocurre conmigo, por qué me tratan diferente, si yo estoy completa, si yo estoy bien. Yo sentía que había algo extraño, porque yo sí me sentía bien, yo sabía que mi cuerpo estaba bien, yo me sentía en teoría sana, pero había algo que no lograba comprender. De hecho, me empecé a sentir como un poco excluida porque para dibujo técnico tenía permisos especiales para entrar a clase tarde, luego de las 10 de la mañana, con instrumentos especiales porque las manos no las podía cerrar bien. No podía hacer educación física, entonces todo el enfoque de mi educación siempre fue muy mental. Pero también eso me generaba frustración y limitaciones porque en educación física era cuando se jugaba en equipo, cuando se socializaba, cuando se hacían amigos, y yo no podía. Y me daba mucha rabia porque yo quería tener amigos. Y esa misma exclusión de los permisos, esa misma permisividad desde el punto de vista médico, esos cuidados tan intensivos, me molestaban, me daba mucha rabia porque yo sentía que estaba normal. Y eso precisamente me evitaba tener amigos. Y eso era una de las cosas que yo más anhelaba. Yo quería tener amigos, quería jugar, quería hacer todas las cosas que hacían los demás. Y Dios mío, no podía, me daba mucha rabia. Entonces me frustraba, nadie me veía llorar. De hecho, creo que yo solamente lloraba muy pocas veces y sola en mi casa. Me convertí en muy dura y no expresaba mis emociones. Trataba de no expresar mis emociones, me convertí en un bloque emocional. Así siguió pasando el tiempo, a la edad de mi desarrollo, yo me desarrollé muy tarde, casi de 15 años, fue cuando hubo el primer pico de inflamación y cambiaron radicalmente el tratamiento y la combinación de fármacos empezó ya a ser quimio. Eso no permitía tampoco que mi periodo menstrual fuera normal. Empecé desde muy temprana edad a tomar también pastillas anticonceptivas para que de alguna forma regular también ese ciclo. Entonces estaban muy comprometidos cada uno de mis sistemas. Mi sistema inmunológico controlado por la quimio, mi sistema menstrual y hormonal controlado por otras medicinas, para en teoría poder funcionar bien. Desde muy temprana edad siempre me dijeron que era imposible o no se iba a poder que yo saliera en embarazo. Por una parte porque no me desarrollé como debía ser, me desarrollé muy tarde y como que mi organismo no quería aceptar ese proceso en mí. Y por otra parte por la cantidad de fármacos que yo tomaba, estaba clínicamente prohibido que yo saliera embarazada. De hecho, a los 16 años me lo dijeron. Si usted llega a salir embarazada, usted se le practica un aborto de inmediato porque los efectos secundarios en el feto van a ser muy graves. Entonces, bueno, listo, yo lo grabé en mi cabeza y siempre dije yo, bueno, como no voy a tener un bebé, me voy a comprar un gran perro que se va a llamar Rocco y él va a ser mi compañero de vida. Y listo, ya. O sea, yo lo acepté también. Fue otra cosa que me tocó aceptar. Y siguió el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que pasa el tiempo, el tratamiento, por supuesto, es cada vez más agresivo porque lamentablemente el cuerpo se convierte en un adicto de medicina, siempre quiere más, nunca es suficiente y a medida que pasa el tiempo, el tratamiento cada vez era más fuerte, las drogas eran más fuertes, cada vez más seguidas. Cuando inicio en la universidad,
inicia un segundo pico de inflamación donde obligatoriamente en las mañanas tenía que ir a nadar para despegar los músculos, para poderme mover la articulación de los hombros, que era una de las más adoloridas. Mis manos estaban muy inflamadas, mi papá era el que me ayudaba a colocarme el gorro para poder nadar. Tenía que ir temprano en la mañana para poder ir a estudiar en la universidad. Allí empezó otro tratamiento distinto, ese ya era con inyecciones autoinmunes, no mentiras, eso se llama en teoría tratamiento biológico, que eran también inyecciones autoinmunes para ese sistema. Eso más todo lo demás que yo tomaba, era mucho más agresivo para mi cuerpo, me generaba fatiga, dolor muscular, cefalea cada rato y una cantidad de procesos adicionales que no tenían nada que ver con la artritis y tampoco detenían del todo la enfermedad. Yo me tenía que valer de otros recursos, por ejemplo la natación, para poder medio funcionar. Y cada 6 meses aproximadamente me aumentaban la dosis y aumentaban la dosis, me cambiaban a uno más fuerte, cada vez más fuerte. Empecé mi ciclo laboral, como toda artrítica rígida, cuadriculada, me gradué de ingeniero y empecé a trabajar como ingeniero. Eh, Obviamente fui muy estricta, muy organizada, muy disciplinada. Y en la medida del tiempo me ascendieron, fui jefe a muy temprana edad. Era muy inmadura emocionalmente y todo era personal, absolutamente todo. Entonces esa misma presión fue mi tercer pico inflamatorio y ya yo estaba en las dosis máximas de los tratamientos que se podían administrar. Y para ese momento ya yo tenía 20 años en tratamiento. Para una persona que se le diagnostica la enfermedad a sus finales de su vida, a los 40, 50, 60 años, que tenga 20 años de tratamiento, pues digamos que sería en teoría normal, pero yo apenas estaba empezando la vida. Yo quería vivir, yo quería otra cosa, yo quería sentirme bien, yo quería sentirme sana. Entonces yo preguntaba mucho qué hacer, porque ya yo, o sea, era lógico, 2 y 2 es 4, ya yo para ese momento tenía 25 años, tenía las dosis máximas, ¿qué iba a pasar cuando, si esa edad la multiplicara por 2, a los 50 años? Si ya yo estaba en las dosis máximas, ¿qué diablos me iban a dar o qué diablos me iban a inyectar para soportar la enfermedad? Ya yo estaba saturada eh, desde el otro punto de vista de la salud. Yo tenía que tomar una pastilla para poder ir al baño, después una pastilla para controlar la diarrea, después una pastilla para controlar el dolor de cabeza, una pastilla para controlar la fatiga en los músculos, otra pastilla para poderme despertar, otra pastilla para poderme dormir. Era impresionante la cantidad de cosas que yo tomaba y apenas tenía 25 años. Y por cosas de Dios, porque Dios siempre se mueve de forma misteriosa, me llega la información de la Hacienda de la Concepción. Y al principio yo pensaba que era que estaban locos, la gente está loca, ¿qué les pasa? Pero bueno, fui y hablé con el doctor Efraín. Y cuando él me dice, sí, es verdad, tú te puedes sanar, wow, para mí fue impresionante esas palabras, porque fue como un reconocimiento de mi alma que sí, realmente yo sí tenía razón, yo sí sabía que yo estaba bien, pero que había algo que no comprendía, que algo había que entender. Cuando él me dice eso, fue como un alivio que yo sentí, yo dije, o sea, respiré, realmente fue como una luz que pude ver al final del túnel, realmente. Y empecé a llorar descontroladamente como nunca en mi vida yo había llorado. Yo no lloraba, recuerden que yo era un bloque emocional. Y lloraba, pero impresionantemente, y recuerdo que le pedía disculpas, discúlpeme, porque no entendía por qué estaba llorando. Y no lo podía controlar. Yo lloré como por media hora ininterrumpidamente, pero a chorros. Y él me dijo, vas a empezar un tratamiento de 21 días, necesitas estar aquí día y noche. Y yo dije, lo que sea, yo lo voy a hacer. Radicalmente dije, sí, esto lo voy a hacer. Y, y lo hice, tomé la decisión, aún en contra de todo el mundo,
El primero que me dijo que no fue mi reumatólogo, porque en teoría yo no podía funcionar sin inyectarme, sin tomar una pastilla. Yo tenía un horario para mis pastillas, yo no me podía saltar ni una hora para dejar de tomar mi medicina. Él fue el primero que me dijo, imposible, usted no lo puede hacer. ¿Qué hice yo? Yo escuché la voz de mi corazón y yo dije, no me importa lo que digan los demás, yo me voy a sanar. Fue una decisión que tomé con mi corazón, con mi cabeza, con todo mi ser y no escuché a más nadie. De hecho, mi familia tenía miedo, yo me tuve que aislar de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Eso fue algo que hice sola, pero con la guía de muchísimas personas que me ayudaron, en los terapeutas, el doctor, yo pude lograrlo y empecé lo que es mi proceso de sanación en la hacienda. Nos encontramos con la ingeniera industrial Claudia Díaz, quien nos está contando cómo ha sido el proceso de vivir con la condición llamada artritis reumatoidea y cómo ha sido su proceso de sanación. Bueno, Claudia, cuéntanos ahora en qué consistió el programa terapéutico que se te indicó, cómo fue tu proceso dentro de la Hacienda de la Concepción, cómo fueron esos semanas, meses o años de procedimientos terapéuticos, qué fue todo aquello que se te hizo, cómo lo experimentaste, cómo te impresionaba, qué cambios se generaron en tu vida, qué tuviste que hacer para sanar, cuáles fueron los procesos que tuviste que vivir y los cambios que tuviste que realizar. Porque sin duda que tiene que ser un cambio muy grande el que se tiene que lograr para uno poder creer que sanar es posible, después de que has venido a lo largo de tu historia visitando a reumatólogos que te han dicho que es imposible curarte de esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, que vas a vivir con ella, que vas a aprender a vivir con ella, pero que siempre vas a tener que estar medicada, que probablemente seguramente no vas a poder tener hijos, tal vez tampoco familia, y todo lo que eso va a implicar, esas limitaciones, incluso laborales, para las cuales uno se está familiarizando y genera tantas frustraciones y rabia. Entonces, lograr creer que sanar es posible tiene que haber sido un proceso muy importante, porque hasta que uno no logra convencerse de que eso es posible, la sanación no puede ocurrir. Y ese es el primer proceso terapéutico que todo terapeuta y que todo sanador tiene que lograr en su paciente, lograr convencerlo de que sanar es posible cuando viene convencido de todo lo contrario. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo fue ese proceso? Mi proceso en la Hacienda La Concepción inicia con esas primeras palabras. Tú te puedes sanar. Y realmente creo que el proceso inicia desde allí, porque es cuando realmente se toma la decisión si lo quieres hacer o no. Obviamente existían incertidumbres, existía miedo, pero para mí, más allá de cualquier sentimiento que podía tener, yo sentí esperanza. Y esa esperanza nutrió la certeza de que yo de verdad me iba a sanar. Incluso en los momentos más difíciles, en los momentos que tuve mi cuarto pico de inflamación, que fue ya en pleno proceso terapéutico, yo dije, ¿saben qué? Yo en este momento es cuando le voy a demostrar al mundo de que esto sí es posible. Yo me tomé fotos de mis manos, fue cuando tomé la decisión de hacer mi caso como si fuera un reportaje, como si fuera una película, porque en mi corazón yo sabía que yo me iba a sanar. O sea, no había nadie en el mundo que me pudiera convencer de lo contrario. Y yo dije, yo voy a tomar esto como un reportaje, voy a concentrarme en recolectar evidencia para que en el momento que yo ya esté bien, la gente me pueda creer. Y era el momento cuando peor me sentaba, peor, cuando estaba inflamada, bueno, yo creo que hasta el pelo lo tenía inflamado. Me estaba en ese momento donde realmente estaba muy malita, fue cuando yo dije, la gente no me va a creer y yo sí,
voy a demostrar que sí se puede. Entonces, inicio mi proceso terapéutico, inicia con un ayuno de 21 días, es un proceso de desintoxicación completa, donde también hice lavado de colon, desintoxicación del hígado, de toda la grasa que tiene el hígado y todos los componentes también que se van acumulando a lo largo de los años, y más las personas que hemos recibido medicamentos, todos los sistemas están muy comprometidos, entonces es necesario iniciar con ese proceso de desintoxicación. Adicionalmente, empecé por primera vez en mi vida un tratamiento emocional y psicológico, donde también me desintoxiqué de emociones. Y particularmente para mí el proceso emocional fue realmente la clave para comprender y llegar a mi sanación y a la comprensión de mi proceso emocional y de enfermedad. Una de las primeras cosas que tuve que permitirme hacer fue el llorar, sacar el dolor, la rabia, la frustración, todas esas cosas que yo no comprendía. La primera semana fue llanto todo el día. Yo no comprendía qué diablo estaba pasando conmigo. Yo creo que sí era llorar y lloraba tanto, tan intensamente que hasta me temblaban las manos. Y yo no entendía, yo le preguntaba a los terapeutas, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Ellos lo que me decían es, tranquila, no lo detengas, deja que salga. Y efectivamente, o sea, cada proceso, cada terapia que me hacían era como si me quitaran un bloque encima, como si estuvieran destruyendo una capa de mí. Y luego comprendí que era una capa, una protección que yo misma creé, una barrera, para poder hacerme fuerte y poder seguir adelante. Porque si yo me quedaba desde el rol de víctima y pobrecita yo, que yo soy enfermita y recibo medicamentos, yo no podía salir adelante. Yo quería estudiar, yo quería salir, yo quería trabajar, yo quería seguir mi vida, yo quería construirla y así lo hice. No me importaba qué tuviera que hacer, así sea caminar con un bastón, yo lo hacía. Porque en mi cabeza no se permitía estar enferma. Punto. Ahí fue cuando comprendí que tenía una condición de salud, que tenía que revisarla, que tenía que asimilarla conmigo, y realmente en eso consistió básicamente el tratamiento, en comprender mis emociones, comprenderme yo, comprender qué era eso que me estaba mostrando mi cuerpo. Eh, Porque el proceso de enfermedad, yo no lo quisiera llamar enfermedad, sino una condición donde el cuerpo habla. Y yo aprendí de cómo interpretar ese mensaje que me estaba diciendo. Y en la medida en que yo más comprendía y más comprendía, fue cuando se empezó a dar ese proceso de sanación, porque realmente mi cuerpo somatizaba algo que yo o no comprendía o que yo me guardaba. La rabia, la frustración, sobre todo la rabia, era uno de mis indicadores y era lo que más disparaba la inflamación en mis manos. También pude comprender que la rabia y esa misma frustración era el motor que me impulsaba. Cuando yo no me podía parar, yo me acuerdo que trancaba la mandíbula y me daba tanta rabia, me ponía súper tensa, las manos las ponía durísimas como un puño y desde ahí me levantaba. Ese era el impulso. La rabia que me daba, que no me podía mover con facilidad, era lo que me impulsaba. Y me salía adelante, pero desde la rabia, eso era como una chispa, la chispa de mi motor. Y en la medida que me van fracturando todas esas capas, fue cuando yo me di cuenta al final de, bueno, y después de la rabia ya no tengo chispa, ya no tengo motor, ¿y ahora qué? Me quedé como en un vacío. Y es necesario llegar a ese vacío, porque después que tú sacas todo eso que te ha contaminado y te ha enfermado, empiezas a llenarlo nuevamente. Si tú en una jarra tienes varias cosas, varios componentes, eso va a ser una mezcla extraña, incluso pudiera ser hasta una mezcla tóxica. Si tú vacías la jarra
de esas emociones y de esos sentimientos que te han hecho daño, tienes la oportunidad de llenarlo con algo diferente. Y en mi caso, yo me permití sacar todo eso que no comprendía porque fue una condición que se me fue dada inconscientemente prácticamente, estaba muy niña, no lo comprendía. Saqué todo eso y se me dio la oportunidad de llenarlo de cosas diferentes. La primera emoción que yo pude llenar en mi jarra fue esperanza. Después fue aprender de la alegría, porque yo era un ser amargado. Yo tenía mi gran mostrín, que yo lo llamo con cariño mi mostrico, porque yo era, aunque yo les diera una sonrisa a los demás, yo me sentía amargada, amargada, incomprendida, y lo que quería era golpear a la gente, literalmente. Entonces, esa fue la segunda emoción que yo metí en mi jarrita, es la alegría. Y por último, que es el más difícil de todos, y es el sanador, es el amor. El amor primero hacia quién, hacia mí, hacia esa condición que yo hoy le doy gracias a Dios porque me permitió escuchar la voz de mi cuerpo, la voz de mi corazón. Ahora es el motor, ahora eso se convirtió en mi motor, en tomar las decisiones no desde la rabia, no desde la angustia, sino desde el amor, qué es lo mejor para mí, qué es lo mejor para mi familia. Aprendí a conectarme conmigo y realmente el amor es el sanador, es el sanador universal. En muchas oportunidades mi tratamiento se basó en eso. Ya no era rehabilitación en el agua, porque sí, tuve que hacer mucha rehabilitación para recuperar el tono muscular. Ya mi tratamiento no consistía en eso, ya mi tratamiento era más emocional y espiritual. Muchas veces mi tratamiento fue un abrazo del doctor, unas palabras de aliento y ya. Y de verdad que esa es la medicina del alma. Eso fue lo que a mí me permitió sanar, reconectarme con, con el amor bonito, reconectarme nuevamente con el amor de mis padres. Y es uno de los más hermosos porque comprendí que ellos me dieron lo mejor que tenían con lo poco que tenían. Y ellos desde el amor hicieron lo mejor que pudieron. Entonces aprendí a aceptarlos, a amarlos como son, porque yo escogí este proceso de vida. Aprendí también a comprenderme, a dejar de juzgarme tanto. No hay juez peor en el mundo que nosotros con nosotros mismos. Y aprendí tantas cosas que yo creo que en un momentito como esto no alcanzaría el tiempo, pero definitivamente el amor es lo que me permitió sanar, lo que aprendí a que fuera mi motor. Eso no fue una pastillita que me dieron, mira, toma, toma amor. No, no, eso es un proceso. Y por eso es que en el momento que una persona decide sanar, es importante que sepa que no es un suceso, no, es un proceso, porque como en la metáfora que coloqué ahorita con la jarra, el proceso de vaciar lleva su tiempo, el proceso de llenarla nuevamente lleva su tiempo. Y es como tanto me lo explicó el doctor, pero yo no le comprendía. Yo soy extremadamente acelerada, todo lo quiero para ayer. Y él me decía, mira, esto es un proceso. Es como si fueras, es como si fuera un embarazo. Un embarazo necesita 9 meses. Si tú lo aceleras, ni que le pongas lo que le pongas, el niño no se va a desarrollar bien. Tú necesitas 9 meses para que un bebé salga bien. Y así como eso, un proceso de sanación también requiere su tiempo. Yo no lo entendía porque estaba en mi proceso. Pero ahora que ya he superado tantas cosas y estoy ahorita en una nueva etapa, miro atrás y realmente es así. Y hablando de embarazos, pues esto me dio la oportunidad de cumplir el sueño más grande de mi vida, que es traer al mundo una criatura. Y desde el momento en que supe, y bueno, ahorita se me aguó el guarapo,
Desde el momento que supe, ha sido la alegría más grande de mi vida y siempre le doy las gracias a mi esposo porque cumplió el sueño de mi vida, me dio la alegría más grande que he tenido y es mi hermoso bebé. Mi proceso de embarazo fue lo más hermoso que yo he podido sentir en mi vida. Yo sentía que yo levitaba, yo no caminaba, yo levitaba. Eh, y mi barriga era enorme y yo estaba tan feliz de que fuera tan grande mi barriga. Yo se la mostraba a todo el mundo, o sea, fue lo más hermoso que yo he podido experimentar. Y, y verlo, yo me acuerdo que cuando él nació, que yo lo veía, yo no lo podía creer, de verdad, no lo podía creer. En las noches cuando yo le daba tetica, que yo lo veía allí, yo decía, no puede ser, sí, aquí está, sí, de verdad tengo un bebé. No, yo no lo creía y es hermoso, es en este momento lo más hermoso que tengo en mi vida. Yo podré tener el problema más terrible en el trabajo y cuando yo llego, que veo esa sonrisa, se me ilumina la vida. Él para mí es lo más hermoso que tengo. Y le doy gracias a Dios por todo este proceso, porque aunque ha sido duro en muchas ocasiones, fue mi proceso para encontrarme, fue mi proceso para encontrar amor y ha sido hermoso, de verdad. Siempre le doy gracias a mi esposo por ese gran regalo que me dio, que es mi bebé. Estamos conversando con Claudia Díaz, quien es hoy en día una persona sanada de artritis reumatoidea y es coach y mentora capaz de enseñarle el camino de la sanación a aquellos que estén en su búsqueda, porque solo aquel que ha sanado puede ayudar a sanar a otro. Bueno, Claudia, sin duda que es sorprendente todo lo que implica ese proceso de sanación y todas esas experiencias, lo, lo transformadoras que pueden haber sido para que cambiasen tu vida, pues de manera tan significativa y que con ese cambio haya venido la sanación. Sanar, pues, es un proceso que implica restablecer la armonía y el equilibrio en nuestras vidas. Esas condiciones que se presentan para enseñarnos algo es justamente para llamar nuestra atención sobre los errores, las faltas, los excesos por abuso, por defecto, por acción o por omisión que estamos cometiendo en nuestras vidas, en el sentido de no cumplir con la satisfacción de nuestras verdaderas necesidades y excedernos o vivir carencias. Y eso nos lleva al desequilibrio y ese desequilibrio es el que genera entonces las patologías, que no son más que maestros que vienen a enseñarnos algo que nos corresponde aprender. Esa visión espiritual es fundamental en el crecimiento. Me gustaría entonces que nos cuentes cuáles han sido los aprendizajes más significativos que a lo largo de estos 6 años de procedimientos terapéuticos, cuáles han sido tus descubrimientos, tus realizaciones, todo eso que has comprendido y que te ha ayudado a sanar. ¿Cuáles podrían ser esos errores particulares que tú identificas hoy en día? ¿Cómo los corregiste? Y bueno, cuéntanos esa parte, por favor. Bueno, dentro de mi proceso de sanación, una de las cosas que tuve que hacer fue, lo primero, mejor dicho, que tuve que hacer fue entregarme. Fue realmente un proceso de entrega donde renuncié a muchas cosas. Lo primero que renuncié fue mi familia, mis amigos. eh, yo me aislé y me entregué por completo. Lo que el doctor me decía, yo lo hacía como él me decía. De hecho, yo tuve dos procesos en la hacienda. El primero que fue de 21 días
que fue como quien dice, el quiebre de mi cascarón. Cuando se cumplió ese tiempo, él me dijo que yo todavía no estaba lista para salir. Pero como toda acelerada, yo me fui. Y me fui en teoría a mi mundo normal. Y ya yo no era la misma persona. A mí me quebraron esa capa protectora y me sentía demasiado susceptible. Entonces fue cuando tuve mi segundo, como mi recaída, y fue cuando estuve realmente muy malita y nuevamente volví a hacer el proceso en la hacienda. Pero ya esta segunda intervención, ya yo no tenía un tratamiento físico tan intenso como el que tuve la vez anterior para rehabilitación, sino que nos concentramos básicamente en el proceso emocional. De hecho, fue cuando el doctor por primera vez me dio la tarea de, tú no vas a hacer nada. ¡Ja! ¡Qué tarea tan difícil! Porque yo soy haz, y hago, y hago, y hago, y tengo que hacer mil cosas al mismo tiempo. Entonces, esa tarea del no hacer nada era porque necesitaba que yo empezara a interiorizar y a conectarme con lo que quería decirme mi cuerpo. Y esa fue la clave. El proceso desde allí empezó a ser más hacia adentro, más emocional, más psicológico, más espiritual. Y realmente allí fue cuando empecé a encontrar la sanación. También empecé, o sea, como yo tuve que resetear todo, tuve que empezar a aprender nuevamente, aprender a expresarme, aprender a expresar amor, aprender a expresar cariño, pero también expresar las cosas que no me gustaban. Empecé a poner límites y empecé también a conocer cuáles eran mis propios límites, porque yo era la todera, la que todo lo puede, la superhumana Claudia. Pero me di cuenta que a veces mi mente, como la tuve que entrenar desde pequeña, yo soy muy fuerte mentalmente. Entonces a veces mi mente quiere hacer mil cosas, pero mi cuerpo no me acompaña. Y de hecho, yo tuve una separación de mi cuerpo bastante grande, porque a mí me preguntaban, ¿y tú cómo te sientes? Y yo, no, yo me siento bien, pero mi cuerpo está enfermo. Esa separación que tenía era desde el punto, era llamativa, porque ¿cómo es eso de que yo estoy bien y mi cuerpo está enfermo? No, yo soy las dos cosas también. Entonces fue cuando empecé a apreciar mi cuerpo, a quererlo, a consentirlo, a cuidarlo y a entender qué mensaje me daba. Entonces ese proceso me permitió también seguir adelante y ahora es mi indicador, es mi termómetro. Cuando voy muy acelerada, el cuerpo a veces me habla. Cuando siento miedo por alguna decisión que voy a tomar, lo primero que me duelen son las rodillas y los tobillos. Pero eso es de inmediato, o sea, ya somatizo muy rápidamente cualquier emoción. El miedo de inmediato mis rodillas. Si tengo rabia, las manos las tengo sensibles. Entonces, ya no es que aparece la enfermedad, sino que esas son síntomas que me sirven a mí como termómetro. Entonces ya no estoy en guerra con mi cuerpo, sino que, bueno, está bien, entiendo tu mensaje, gracias. Toca desde ese punto de vista. Y realmente mi enfermedad lo que me ha dado es mensajes. Me ha permitido conocer toda esta cantidad de personas que se han convertido en mis maestros de sanación y hoy le doy gracias a Dios por todo eso. Bueno, Claudia, y para concluir, ¿qué recomendaciones, qué mensaje le podrías tú transmitir a todas aquellas personas que creen que vivir enfermo es la única opción que existe? Vivir tomando pastillas controlados con una ilusión de bienestar. ¿Qué mensaje esperanzador les puedes dar? Bueno, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones pudiera hacer? A ver, la primera es que esto es una decisión que se toma no con la cabeza,
no es una decisión que se toma para complacer a alguien, no es una decisión que se toma así a la ligera. Esto es una decisión que se toma porque tu alma vibró, porque tu corazón cuando escuchaste Te Puedes Sanar brincó de emoción. Si tú sentiste eso, entonces es el momento de actuar. Y una de las cosas que te va a mantener en el camino para todo este proceso va a ser tu corazón. Va a ser esa certeza, esa esperanza que vas a sentir en tu corazón. Y una de las cosas también que nosotros hacíamos eran las visualizaciones. Dentro de mis visualizaciones era correr, era correr y correr y correr, porque recuerdo que en mi ciudad natal hay un parque que tiene muchos árboles, es muy verde y me encanta, lo amo. Y yo siempre iba para allá a caminar porque no pude correr. Y cuando veía a esas mujeres corriendo y trotando con el cabello suelto, que se les movía el cabello tan hermoso, que les corría el aire por las mejillas, yo me ponía verde de envidia, verde de envidia. Yo les digo, Dios mío, se ven tan bellas corriendo, yo quiero correr así. Esa era mi meditación, no desde la envidia, sino esa emoción tan sabrosa de que ellas literalmente flotaban cuando corrían. Esa era mi meditación. Ese era el sentimiento que yo me nutría todos los días. Yo decía, yo voy a correr así, qué rico es eso, yo quiero subir la montaña 1000 veces, yo quiero nadar rapidísimo. Eso era lo que me nutría a mí. Yo no me enfocaba en este proceso de víctima, que me siento tan mal, que me duele. No, sí, me dolía, pero más me dolía eran mis procesos emocionales. El cuerpo no me duele tanto como una herida en el alma, eso no es así. El cuerpo se enferma porque hay un proceso que no hemos entendido o una emoción que no hemos sacado. Y, y eso es una de las cosas que yo también aprendí. No es que una recomendación como tal es seguir tu corazón. Si tu corazón te dice, sí, te vas a sanar, eso es. No busques otra opción. Escucha la voz de tu corazón, porque al final este proceso se trata es de comprenderte, de amarte, de comprenderte, de sanarte. Los que están afuera no pueden comprender lo que tú tienes adentro, solamente tú lo puedes comprender, tú eres la única que lo siente. Los que están afuera somos guías, somos mentores, somos personas que ya hemos pasado por allí y te tendemos la mano para que tú lo puedas comprender, porque al final el proceso lo haces tú, con ayuda de otros que ven todo lo que tú tienes por dentro, porque esa es la función de los guías. Esa fue la función que tuvieron mis terapeutas, que tuvo mi doctor, porque ellos sabían que realmente me podía sanar. Ellos fueron los que me guiaron, los que me enseñaron a voltear los ojos a mí nuevamente. Y es por eso fue que ocurrió el proceso de sanación. Y, y sí les digo, sí es posible sanar, sí es posible lograr esas cosas que necesitas, que quieres, que anhelas, que sueñas, que tu alma se mueve solamente al imaginarlo. Sí se puede. Yo soñaba con tener una vida normal, pero resulta que las personas que tenemos procesos, eso también lo comprendí de mi doctor, las personas que tenemos condiciones, somos personas que estamos llamados a tener un punto de vista de la vida diferente, porque la vida nos llevó a eso también. Entonces, aceptemos que tenemos una condición diferente. Por lo tanto, creámonos que somos también especiales y que también queremos condiciones especiales. Yo quería una familia bonita y pues gracias a Dios la tengo. Tengo un gordito hermoso, es el gordo más hermoso de todos. Y, y sí se puede. Lo que es que meterle mucho corazón, mucha esperanza y mucha certeza de que sí se puede. Entonces, los invito es a soñar nuevamente,
a conectarse con su corazón y su alma, porque ellos definitivamente son los que tienen la razón. Gracias por esta gran oportunidad, porque esto me llena de energía, me llena de amor y lo hago con todo mi corazón, si se puede. Así que sigamos adelante, que tienen todas las posibilidades. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Claudia, entonces, por haber compartido con nosotros tu experiencia de vida, tu aprendizaje y tu proceso de sanación. Quedamos de ustedes y nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando vendremos con otro testimonio de sanación, porque sanar es posible. Los invito a conocer más de nuestra obra por www.drefrainhoffman.com, a seguirme en Instagram y Twitter por @drehoffman y a visitar el canal de YouTube y Facebook Dr. Efraín Hoffman. Los interesados, estudiantes y profesionales de la salud en formaciones holísticas, visiten nuestra dirección www.hoffmanacademy.com, y quienes deseen atención médica online conmigo o en la Concepción, ingresen a www.hoffmanclinic.com. Gracias por compartir con nosotros estas consideraciones desconsideradas. Quedo de ustedes con todo el cariño. Que Dios Padre nos bendiga. Somos positivoextremoradio.com, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución, de la mano de nuestros 7 objetivos: holismo, espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta.